Hoy vamos a seguir con el tema de poder y autoridad. Lucas capítulo 9, versículo 1, Lucas 9:1, nos habla acerca del Señor Jesús dándole a los discípulos algo. Y dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio el Señor a sus discípulos? Y obviamente luego a todos los demás discípulos, poder y autoridad. Por causa de los que no alcanzaron ayer a escucharnos, le quiero decir que son dos cosas diferentes. El ejemplo que utilizamos ayer y más sencillo de entender es un policía. Supongamos que el policía tiene algo que es el arma. El arma simboliza el poder. Entonces, ¿qué es el arma? El poder. Pero ese policía también tiene un uniforme. ¿Qué simboliza el uniforme? Autoridad. Él representa a una institución. Entonces un policía se para a mitad de la calle, de cualquier avenida importante, está con su uniforme, está con su arma, extiende su mano e inmediatamente los vehículos que tienen que hacer, parar. Porque ese hombre tiene poder y tiene ¿qué? Autoridad. Son dos cosas diferentes. Ahora, supongamos que el policía sale al otro día de civil, ya no tiene el uniforme que representa una institución, pero tiene el arma, se para en la misma avenida, extiende su mano, seguramente nadie le va a parar. Entonces, son dos cosas diferentes. Hemos estado viendo qué es poder, hoy vamos a seguir viendo el tema de lo que es autoridad. Ahora escúcheme, al cristiano el poder se le va cuando peca y se le va la autoridad cuando es rebelde. Entonces, un cristiano que peca y peca y peca, ¿pierde qué? Poder. Le quiero contar por qué. Haga usted de cuenta que, y esto lo vamos a ver seguramente esta semana, que usted es un recipiente. La Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Usted es un vaso. Yo no valgo por lo que yo soy, valgo por lo que reposa en mí. ¿Qué reposa en mí? La presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios, que es mucho más valiosa que cualquier cosa en esta tierra, está en vasos de barro. Ahora, supongamos esto. Supongamos que a ese vaso le abrimos un pequeño hueco. Lo que ese vaso contiene comienza a perderse de a gotas. Se va yendo, se va yendo. Si usted hoy a un recipiente le abre un roto con un alfiler pequeñito, lo suficiente como para que cada 3, 4 segundos salga una gota, le aseguro que de aquí a mañana o de aquí a pasado mañana no hay absolutamente nada dentro del recipiente. Entonces el pecado tiene esa particularidad. Nos va abriendo roticos y se va perdiendo el poder. Entonces nos encontramos con gente que ora, sí ora, todo el día ora, pero su oración no tiene poder. ¿Qué necesitamos nosotros para orar? Tener una oración que sea justa, que venga de un corazón justo y que esté alineada con Dios a su voluntad, pero también que tenga ¿qué? Poder, una oración de poder, una declaración de poder. Ahora, ¿qué roba el poder en el cristiano? El pecado. El pecado. Entonces yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha ocurrido que usted ora sin poder y ¿qué ocurre? ¿No ocurre qué? Nada, no pasa nada. Si oraste, pero tú mismo sabes que no pasó nada, sientes que no pasó absolutamente nada. Y obviamente los hechos lo demuestran. ¿No pasó qué? Nada. Pero por otro lado, la autoridad se pierde cuando me vuelvo rebelde. Recuerde que mi nivel de autoridad está directamente relacionado a mi nivel de obediencia. Entonces, entre más obediente soy yo a mis autoridades, más autoridad voy a tener yo. Un ejemplo que quiero utilizar. La Biblia habla de que a la mujer le cuesta trabajo someterse al hombre, ¿cierto? La Biblia ordena al hombre amar a la mujer y le ordena a la mujer sujetarse al marido. ¿Por qué al hombre le ordena amar a la mujer? Porque al hombre le cuesta trabajo amar a su mujer. Entonces hay hombres que no han podido amar a la mujer como ella esperaría que la amaran. ¿Y por qué le ordena la Biblia a la mujer sujetarse al marido?
porque a la mujer le cuesta trabajo sujetarse al marido. Ayer vimos cuál es la diferencia entre obedecer y sujetarse. Obedecer es externo, sujeción es interna. Ahora, aquí hay una clave poderosa en el hogar. Si yo soy la cabeza del hogar, no como una cabeza machista, no soy un dictador, no soy una persona arbitraria, no soy un maltratador, porque recuerde que hay una gran diferencia entre autoridad y autoritarismo, son dos cosas diferentes. Autoridad se gana a través del obedecer. Autoritarismo es lo que pasa en una dictadura. Obedeces o si no hay represión, o si no hay maltrato, o si no hay violencia, o si no hay muerte. Entonces, el hombre que tiene que gritar a su mujer y el hombre que tiene que gritar a sus hijos no tiene autoridad, no la tiene. De hecho, en el ejército, en la policía, en las instituciones del gobierno de este tipo, cuando una persona tiene autoridad y da una orden, la da una vez. No tiene que estarla diciendo dos veces. No tiene que estar argumentando por qué me tienen que obedecer o no. Sencillamente se obedece lo que se pide que se haga. Entonces, si usted en su casa tiene que elevar su voz para que le hagan caso, le quiero decir que no tiene que autoridad. No hay autoridad. Les voy a poner un ejemplo de autoridad. Yo sé que la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la casa. No significa que yo reino solo, significa que yo soy un rey que tengo que mi reina. Significa que yo debo respetar a mi mujer, debo honrar a mi mujer, debo escuchar a mi mujer, pero significa que las responsabilidades de las decisiones del hogar recaen directamente sobre mí. Ahora escúcheme esto. Si yo estoy alineado con Dios, yo obedezco a Dios, yo me someto a Dios, yo me sujeto a Dios, ¿sabe qué me da Dios con mi esposa y con mi hijo? Autoridad. Mi nivel de obediencia determinará mi nivel de ¿qué? De autoridad. Entonces, cuando yo encuentro un esposo que no puede ejercer una sana autoridad sobre su mujer, sobre sus hijos, inmediatamente cuestiono qué tan obediente es a Dios o no. Si yo soy obediente a Dios, escúcheme, no tendré ningún problema con las personas que están debajo mío para que ellos también sean obedientes a lo que yo les estoy diciendo. Un ejemplo de autoridad claro. Yo tengo un perro recogido de la calle, súper inteligente. Ese perro es súper inteligente. Y mi esposa lo sabe, mi esposa está viendo la transmisión. Les cuento una cosa, hay momentos, mi perro siempre tiene un contacto visual conmigo. Me siento observado todo el día. Él siempre busca una posición donde me pueda ver, aunque estemos lejos. Y le cuento algo que pasa entre él y yo, de autoridad. Cuando a veces yo sé que él me está mirando, yo lo miro a él y yo no le doy una orden, simplemente le hago así. Muevo mi cabeza y le hago. Y lo llamo con la cabeza. ¿Sabe qué hace el chandoso? Viene. Donde quiera que esté, el perro cuando ve que yo lo llamo, él automáticamente viene y yo ni siquiera le he dicho que venga. Él entiende que es un principio ¿de qué? De autoridad. No necesito gritarlo, no necesito coger la correa, no. Tengo que autoridad, que era lo que estábamos viendo ayer, o señorío sobre la creación. Ahora, hay gente que con Cristo está en la doctrina, sí les gusta la doctrina, pero en sus fundamentos, en su vida, en sus principios, están con Satanás. Recuerde que en el universo hay dos poderes principales, dos principios. El poder de la obediencia con Dios y su reino, y el poder de la desobediencia con Satanás y su reino. Entonces hay creyentes, yo no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, estoy hablando de la gente que conoce del Señor. Hay gente que conoce del Señor y en la doctrina se sienten bien, pero no obedecen. No obedecen. ¿Les cuesta trabajo qué? Obedecer. Son rebeldes. No solo son rebeldes, incitan a otros ¿a qué? A la rebelión. Ahora, recuerde esto. Dios es santo. Cuando nosotros pecamos, el pecado ofende la santidad de Dios. Pero cuando una persona es rebelde, no ofende la santidad. ¿Ofende qué? La autoridad de Dios. Recuerde que el primer ser rebelde fue Luzbel, fue Satanás. Fue el primer ser que se le enfrentó a Dios,
quiso usurpar el poder. Esta semana estaré hablando de esa gente rebelde que quiere usurpar el poder. Y Satanás fue el primer ser que quiso usurpar el poder y es el primer ser que experimenta el castigo de ser un rebelde. Ahora, la palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Acompáñeme por favor a 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5. La Biblia dice esto: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos unas armas no carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Y qué es lo primero que dice la Biblia que hacen estas armas? La destrucción de ¿qué? Fortalezas. Ahora escúcheme. ¿Qué fortalezas está aquí la Biblia mencionando? ¿O a qué fortalezas se refiere? A las fortalezas mentales, a las estructuras, a los paradigmas, a la manera de pensar de la gente. Fortalezas, castillos, baluartes que la gente ha establecido. Entonces las armas que nosotros tenemos derriban, destruyen esas fortalezas mentales. Pero luego dice, derribando argumentos y toda altivez. Argumentos y altivez es la característica ¿de quién? De los rebeldes. Recuerde que el rebelde siempre argumenta todo. Y recuerde que el rebelde siempre es ¿qué? Altivo. Siempre el rebelde tendrá un principio ¿de qué? De altivez. Y dice toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una altivez que se levanta, hay unos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y luego dice que esas armas llevan cautivo o preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora escúcheme. Si yo soy un rebelde, ¿cómo voy a tener cómo voy a tener estas armas para hacer que la gente obedezca la palabra? No las tengo. Y yo hoy le quiero hablar precisamente de esto. Hay gente que cree que Dios está agradado con ellos y Dios no está agradado con ellos, aunque estén siendo usados en algo en la obra. Escúchenme. Hay gente que está muy equivocada y yo con esto quiero despejar algunas dudas del cristianismo. Resulta que hay personas que confunden el ser usados con ser aprobados. Son dos cosas muy diferentes y de eso te quiero hablar en esta hora de la noche. Una cosa es que Dios me use y otra cosa muy diferente es que Dios me apruebe. Son cosas diferentes. Ahora, aquí cuando dice que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, le quiero decir que esa palabra de altivez en el original significa edificio alto. Entonces, para poder derribar esa altivez, esos argumentos, esas fortalezas, yo tengo que ser una persona como obediente al Señor. Obediente. Seguramente tú te vas a dar cuenta de esto y te vas a dar cuenta qué tan rebelde eres. Mira a tus hijos. El nivel de obediencia de tus hijos está condicionado también a tu nivel de obediencia tuyo como padre, como hijo de Dios. Es así de sencillo. Cuando uno como oveja es rebelde con su pastor, el día que seas pastor, tendrás ovejas rebeldes. Eso es así. Entonces mira cómo está tu casa. ¿Quién gobierna tu casa? ¿La rebeldía o la obediencia? Y tienes que darte cuenta en esto. Si tus hijos son rebeldes, es porque seguramente tú tienes algún grado de ¿qué? De rebeldía. Ahora, no se deje guiar por las señales, por favor, no se deje guiar. Hay gente que dice, no, es que ese hermano es muy ungido, esa hermana es muy usada por Dios, son muy poderosos. Mire, escúcheme, una cosa es que Dios me use, otra cosa es que Dios me apruebe. Y hay gente por allí haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios, pero no necesariamente significa que están bien con Dios. Y esto es engañoso. ¿Por qué? Porque entonces la persona va y peca, y luego viene y es usado en alguna forma, en alguna manera, y dice, ay, Dios no está tan bravo como pensaba, porque Dios me sigue usando, Dios sigue estando conmigo. Esto es algo engañosísimo. Hay gente que dice, ay, yo sigo pecando. Al principio la gente peca con temor, pero luego como piensan que no está pasando nada, siguen pecando ya con más descaro y con más tranquilidad de conciencia, porque creen que Dios está tranquilo. Recuerde que una cosa es ser usado y otra cosa es ser ¿qué? Aprobado. Escúcheme, le voy a poner ejemplos de la Biblia.
Acompáñeme por favor a Hechos 16:16. Son de esos pasajes fáciles de recordar, de buena recordación por lo fáciles. Hechos 16:16 me habla del apóstol Pablo. Estaba en Filipos y el apóstol Pablo estaba predicando la palabra y de repente aparece una mujer, una joven, una muchacha, y la muchacha les comienza a hacer a ellos publicidad gratis, perifoneo gratis. Comienza a ir delante de ellos a decir: escuchen a estos hombres son de Dios, estos hombres vienen con un buen mensaje, escúchenlo. Y esta mujer les comienza a hacer publicidad. Entonces uno diría: esa mujer es buena, y esa mujer debe estar conectada con Dios para darse cuenta que son hombres de Dios. Además, ella no está diciendo nada malo, no está ni siquiera haciendo oposición, no se les está enfrentando, antes les está ayudando. Pero mire lo que la historia nos puede mostrar. Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué tenía esa muchacha? Un espíritu, adivinando. Y tenía unos amos que la explotaban por ese trabajo. Y mira lo que dice el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, o sea, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba ganando adeptos. Esta mujer iba por delante. Escuchen a estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y dice: quien os anuncia en el camino de salvación, escúchenlos, porque si los escuchan ustedes van a ser salvos. ¿Ella estaba haciendo algo malo? No. Pero la fuente de donde provenía su malo era adivinación. O sea que estaba siendo usada, pero no estaba siendo ¿qué? Aprobada. No sé si usted me está entendiendo la diferencia entre ser usado y ser aprobado. Son dos cosas muy diferentes. Ser usado es una cosa, ser aprobado es otra cosa totalmente diferente. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Cuántos días le hizo publicidad a los apóstoles? Muchos días, muchos días. Y ella anunciaba y les decía: escúchenlo. Y reunía gente seguramente. Y la gente quedaba: bueno, y esta muchacha, ve cómo les ayuda a los apóstoles. Mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué ocurrió aquí? Pablo ejerció sobre el demonio poder y ejerció ¿qué? Autoridad. Ahora, esta mujer aparentemente a los ojos de alguien corriente era una buena muchacha. Uy, esta muchacha, has visto a todos los que ha ganado, a todos los que ha invitado a la reunión, a todos a los que ha llevado a la iglesia. Pero aunque era usada, no era aprobada. Le quiero leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 también me habla de esto y creo que todos lo hemos escuchado en algún momento. Mateo 7, 21 dice: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire, no todo el que me dice. No significa que esta gente está diciendo blasfemias. No significa que esta gente está diciendo vulgaridades contra Dios. No, están diciendo ¿cómo? Señor, Señor. Están reconociendo que Él es el ¿qué? El Señor, lo están reconociendo. Pero ¿cuál es el punto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? ¿Los que hablan o los que hacen? ¿Quiénes son los que entran? Hay mucha gente diciendo: sí, yo reconozco que Dios es Dios y que es poderoso, y Dios por aquí, Dios por allá, y Dios bendíceme, y Dios te bendiga, y el Señor proveerá. Señor, Señor. Pero el Señor dice: no entrarán. ¿Quiénes entran? Los que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer. Obedecer. Y aquí luego otra vez vuelvo a hablarte de ser usado, mas no ser aprobado. Entonces quiero ir despacio para que entiendas, por favor, y te quede claro el concepto. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Muchos me dirán, no pocos, muchos me dirán en aquel día. ¿De qué día se está refiriendo el Señor? Del día del juicio. Muchos el día del juicio, cuando estén cara a cara, el Señor le van a decir:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? 1. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? 2. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 3 cosas. Profetizaron en tu nombre, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros en el nombre. Escuche, la Biblia dice que no hay un nombre sobre todo nombre, sino el nombre de Jesucristo, de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces entendieron que allí hay poder. En el poder del nombre profetizaron, en el poder del nombre echaron fuera demonios, en el poder del nombre hicieron milagros. ¿Qué le dirán en el día del juicio? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Pero esas no son las obras que el Señor está hablando cuando dice que los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán al reino de los cielos. El Señor les dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué pasó con esa gente? Nunca los conoció el Señor. Pero qué extraño, si en su nombre hicieron cosas. Sí, porque vuelvo al mismo punto de ahora. Eran usados, pero no eran ¿qué? Aprobados. Escúcheme. Entonces tenemos hoy un boom de super hombres que predican y que hacen milagros y que esto. Y a veces la gente dice, wow, si hace milagros Dios está con él y Dios debe estar contento con él. No necesariamente. No necesariamente. Yo creo en los milagros, yo vivo los milagros, predico los milagros, pero más que los milagros, lo que me va a salvar a mí es mi relación con Dios en cuanto a mi obediencia. A Dios no lo descresta eso, ni a mí me descresta tampoco la gente que hace milagros. A mí lo que me llama la atención es una persona que obediente. Ahora sí estamos hablando el mismo lenguaje. Y el Señor dice, nunca os conocí, en el día del juicio, nunca os conocí. Y luego les va a decir esto, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así hacedores de maldad? Si antes no profetizaron, si antes no echaron fuera demonios, si antes no hicieron milagros. Sí, usaron el nombre, usaron el poder, pero su vida arruinaba todo lo demás. Lo que yo les dije un día, me decían de cierto hombre que lo conocen, decía que la gente cuando lo escuchaba predicar arriba en el púlpito, la gente decía, ojalá nunca se baje ese hombre de ahí, como predica hermoso. Y cuando se bajaba y veían su vida, decía, ojalá nunca se suba. Entonces, una vez más volvemos a usar el nombre de Dios, pero no están siendo por Dios aprobados. Le voy a decir qué dice la versión Nueva Biblia Viva de este pasaje. Al final dice, pero yo les responderé, a ustedes nunca los conocí, apártense de mí, porque sus obras son malignas, malhechores, se dedican a hacer mal, dice otra versión. Entonces, ¿qué es muy importante? Que Dios me use. Entonces nosotros nos encontramos con una moda cristiana absurda de estarle diciendo, Señor, úsame, envíame a mí, yo iré, úsame. No. Antes de pedir que Dios me use, debo pedir primero que Dios, ¿qué? Me apruebe. Usted no trapea si primero no barre. O sea que alguien que no es aprobada, ¿para qué Dios la va a usar? Yo prefiero ser aprobado y luego ser ¿qué? Usado. Pero le voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué Dios usa gente así? Es un ejemplo sencillo. Le pongo este ejemplo. Si tú estás en la playa, estás nadando en el mar, fantástico, la estás pasando súper bien. Y alguien de tu familia, alguien que tú amas mucho, corto y anulo la bobada que va a decir. Alguien muy cercano a ti se está ahogando. Se está ahogando. Y en la playa no hay ni un solo salvavidas. No estaban en ese momento. Pero la única persona que se ofrece a tirarse al mar, a nadar y a rescatar a ese familiar, es un drogadicto que estaba ahí consumiendo droga en ese momento. Entonces, ¿qué haces tú? Si esa persona se va a morir si nadie la salva, ¿qué haces tú? Tú le dices a ese drogadicto o le dices a esa persona, no, es que usted está muy sucio para que vaya y salve a mi familiar. No, usted le dice, vaya, tírese. ¿Usted sabe nadar? No, yo sí, yo tengo clases de natación encima, yo soy maestro, yo fui, lo que sea. Usted no se va a poner a ver si está bien o está mal. Usted le dice, tírese entonces. Entonces eso es lo que pasa con la humanidad. La gente se está perdiendo. Y en ese orden que la gente se está perdiendo, aunque Dios quisiera usar a sus hijos santos y limpios,
En determinado momento, si tiene que usar a alguien que no está ni tan bien, lo usará para salvar a otros. Para salvar a otros. Y es que el tema de un ahogamiento es serio. Yo me acuerdo que una vez en unas vacaciones tuve la oportunidad de ir con mi esposa, con mi hijo, mi mamá y mi suegra. Estábamos en San Andrés y estábamos en una parte que se llama el acuario, que es hermoso, que uno ahí puede bucear en aguas bajitas con snorkel y ver los peces en el fondo del agua, y ellos se te acercan, es bien bonito. Y nos fuimos caminando con un guía, con unas personas, hacia aguas un poco más profundas. Y llegó un momento, íbamos, hay partes donde usted puede caminar 2 cuadras y es bajito, pero ya el agua comenzó a subirnos al cuello y al cuello y al cuello, y llegó un momento donde mi suegra pisó como un vacío y estaba tragando agua. Y yo vi que ella ahí se estaba como medio ahogando. Y el problema de una persona que se está ahogando es que te agarra, y que fue lo que me pasó a mí, y ya me iba a llevar a mí hacia la parte profunda donde ella estaba. Y entonces imagínense yo en esa situación, ahí venía mi esposa con mi hijo también, yo pensando en el niño y mi suegra ahogándose. Entonces imagínense, tremenda situación. Porque el que se está ahogando, está tragando agua, no piensa en que tiene que relajarse, sino que piensa que tiene que agarrar a alguien para salir. Y casi nos vamos los dos para allá. Y piense usted en esto. Si alguien se está ahogando y alguien se ofrece, usted va a decirle que no. Claro, necesitamos sacarlo. Eso pasa con Dios. Y le quiero decir que Dios, a personas de la Biblia, no los aprobó, pero sí los usó. O seguramente esa persona siguió reinando sin Dios. Escúcheme, el problema no radica en las señales. No te dejes guiar por señales. ¿Sabe qué debe usted mirar? El testimonio de vida de esa persona y su nivel de ¿qué? De obediencia. Hay mucha gente por ahí profetizando y son rebeldes. Hay mucha gente por ahí orando por enfermos, rebeldes. Hay mucha gente por allí enseñando y son rebeldes. Hay mucha gente haciendo milagros financieros y desatando cosas y son ¿qué? Rebeldes. Nunca los conocí, dijo el Señor. Le pongo 2 ejemplos por causa del tiempo. El primer ejemplo está en un profeta llamado Balaam. Balaam lo busca un rey llamado Balac. El pueblo de Israel viene del desierto y Balac escucha que Israel va a pasar por su tierra y él tiene miedo. Él dice, Israel va a pasar por aquí y va a lamer piedra sobre piedra y eso va a acabar con todo. Y aquí yo voy a encontrar como un rey llamado Balac, un rey malo, no va a pelear contra Israel con un ejército, sino que contrata a un profeta llamado Balaam. Y aquí es donde yo me doy cuenta el poder de las palabras por encima de la fuerza humana. No iba a enfrentar con un ejército humano, iba a enfrentar a Israel ¿con qué? Con un profeta para que maldijera al pueblo. Ahora escúcheme qué pasa en esta historia. Mandan a traer a Balaam. Balaam no quería, el rey aumenta el dinero y Balaam se viene. Dice que venía en un asna y en el camino se para un ángel con una espada para no dejar pasar a Balaam. Y el asna se detiene y Balaam golpea al asna y se enloquece. Y el asna finalmente tiene que hablarle y decirle, mira, es que no ves que hay un ángel. Pero con todo y eso, Balaam sigue adelante. Balaam se para al lado de Balac, viene el pueblo. Y entonces Balac le dice, maldice al pueblo. ¿Y sabe qué pasa? Balaam, aunque le habían pagado, va a maldecir y antes los bendice. Y el rey Balac se queda sorprendido. Yo te traje fue para que los maldijeras. Y él le dice, es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Era un buen profeta Balaam? No, no era un buen profeta. ¿Era aprobado por Dios? No. Pero en ese momento fue ¿qué? Usado, escúcheme. Fue usado, mas no ¿qué? Aprobado. ¿Cuánta gente tenemos nosotros dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades cristianas, usadas, pero no aprobadas? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14 al 16. Segunda de Pedro 2, 14 al 16. Dice hablando de Balaam, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes.
¿Qué hace con las almas inconstantes? Las seducen. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué pasó con Balaam? Era un profeta. Fue usado, pero no era ¿qué? Aprobado. Entonces, al rebelde no lo aprueba Dios. Es que Dios me usa. Sí. Es que Dios me habla. Sí. Es que Dios está conmigo. Es que Dios, yo me levanto en la mañana y hago mi devocional. Seguramente Dios te puede usar. Es que Dios y se sienten como bien, ¿no? Es que Dios me usa, es que yo voy y predico y la gente presta atención. Y he orado por gente en este tiempo que he estado desconectado y he estado apartado y sé que estoy haciendo lo malo y sé que estoy pecando y he ido a orar y la gente se ha sanado. Usado, pero no ¿qué? Aprobado. Finalmente, el rey Saúl, después de que el profeta Samuel le dijo, Dios te ha desechado para ser rey, no como persona, te ha desechado como rey. Entonces él le dice al profeta, pequé contra Dios, lo vimos ayer, pero hónrame delante de los ancianos y hónrame delante del pueblo. ¿Qué pasó allí? Él siguió siendo rey, claro. Al otro día siguió siendo rey. La otra semana siguió siendo rey. El otro mes siguió siendo rey. El otro año siguió siendo rey. Desde el momento en que Dios le dijo, Saúl, no te apruebo más tu comportamiento, no lo apruebo, no apruebo lo que haces, no apruebo tu rebeldía, él siguió siendo rey. Para los hombres, pero no para Dios. ¿Cuánto tiempo reinó más? 12 años aproximadamente. O sea, ¿al otro día él dejó de ser rey? No, es que él era el que tenía que dejar de ser rey por voluntad, pero no quiso. Entonces yo veo muchachos que tocan en la alabanza, son usados, pero no son aprobados. Yo veo gente que predica muy bien, son usados, no son aprobados. Veo gente con grandes señales y revelaciones y cosas, son usados, pero no son aprobados. Asegúrate primero de que Dios te apruebe. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Siguió reinando. ¿Cuántos hombres, líderes religiosos, pastores, apóstoles, ya no están aprobados, pero siguen siendo pastores y siguen estando enfrente de una congregación? ¿Por qué lo permite Dios? Por el pueblo, no por él. Son usados, mas no son aprobados. Ahí es donde uno escucha a la gente que dice, ay, pero ¿cómo hacía eso si predicaba tan bonito? Sí, usados, mas no aprobados. Vamos a parar por allí hoy, porque necesito entregar el siguiente regalo, así que permítame orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta iglesia en casa, número 50. La gloria es para ti, Señor. Permíteme, antes de ser usado, ¿ser qué? Aprobado. Y permite que la ignorancia de este pueblo sea quitada. Que no vayan en pos de milagros, de señales, de maravillas y de prodigios. Que si bien forman parte del reino, son necesarios, no garantizan la salvación. Ayúdame, Señor, a buscar no las señales, sino el carácter. Y ayúdame a cuestionarme a mí mismo con esta palabra y pensar por un momento si tú estás agradado conmigo, a pesar de que me usas. Señor, quiero ser aprobado primero. Quiero ser aprobado. Y después, ya veremos, Señor,
si me quieres usar. Primero apruébame, Señor. Te doy gracias, quita toda rebeldía de mi corazón, quita, Señor, toda desobediencia, quita, Señor, toda murmuración, toda crítica, todo lo que se levanta contra mis autoridades, todo lo que se quiere rebelar, sublevar contra ellos, y ayúdame a recordar que mi nivel de autoridad está condicionado a mi nivel de obediencia en Cristo Jesús. Amén y amén.